de este acto de inauguración. Vamos a continuarlo, todavía no ha finalizado, y quiero presentar a un ponente que ha venido directamente de Palma de Mallorca, precisamente para cerrar este acto de inauguración. Su nombre es don Juan Antonio March Pujol. Le voy a presentar. Juan Antonio nació en Barcelona, es licenciado en Derecho e inició su carrera diplomática en 1986. Ha sido embajador de España en las Naciones Unidas de Ginebra, en la Organización Mundial del Comercio, también ha sido embajador de Rusia, de países de Asia Central como Uzbekistán, Turkmenistán, Armenia y Bielorrusia. También ha sido el señor Mac presidente del Consejo de la Organización Internacional de Migraciones, presidente de la Conferencia de Desarme, presidente del Comité de Finanzas de la OMC y fue el impulsor de la cúpula de Miquel Barceló en la sala del Consejo de los Derechos Humanos de la sede de las Naciones Unidas en Ginebra. A principios de los 90 fue presidente de la Agencia Española de Cooperación Internacional y director general de Cooperación con América Latina. Ha trabajado en la Unión Europea como miembro del gabinete del comisario Claude Cheysson, encargado de la política mediterránea, y en la OCDE como representante de la Comisión Europea en el Comité de Ayuda al Desarrollo. Y actualmente Juan Antonio es el presidente de la Fundación ONUART. Así que con este impresionante currículum quiero presentar y dar la bienvenida a Juan Antonio, que nos va a dar una conferencia titulada Hacia una nueva era en la movilidad aérea, un gran reto jurídico. Adelante, Juan Antonio, y muchas gracias. Bueno, muchas gracias al Instituto por darme la posibilidad de hacer la conferencia inaugural de estas 46ª jornadas de una institución tan prestigiosa. El doctor Santiago Ripoll, presidente del Instituto, y el secretario general Pablo Navascués me propusieron si, dado mi interés por el nuevo mundo y lo que está cambiando, me parecía bien dar esta conferencia. Yo les dije que de acuerdo si la centrábamos un poco en cómo creo que son los grandes cambios que se están gestionando en el mundo y cómo esto va a afectar a la movilidad aérea y el rol que va a tener esta movilidad en todo el cambio de la distribución de la humanidad en el planeta, ¿no? Yo decía que la clave, a mi modo de ver, es que estamos entrando en lo que se llamaría la nueva era de la inteligencia. Hay una anécdota que a mí me sorprendió mucho, y es que cuando le dieron la concesión del doctor honoris causa a Shimon Peres en la Universidad Lomonosov de Moscú, le preguntaron cómo creía que sería el siglo XXI, ¿no? Y el público se pensaba que hablaría del conflicto israelí-palestino, cómo sería la paz, y él dijo, bueno, yo creo que el siglo XXI va a ser el primer siglo diferente de la humanidad. Entonces, el público se quedó muy sorprendido y le dijo, ¿en qué consiste esto? Y dice, bueno, a mi modo de ver, el hombre, que los antropólogos citan que llevamos ya 190.000 años sobre el planeta evolucionando, ¿no? Hemos utilizado el cerebro primero para entender dónde estamos, luego para intentar hacernos un lugar donde estamos y luego para empezar a copiar. Entonces hemos visto que los caballos corrían mucho más que nosotros, hemos inventado los coches, luego los trenes, hemos visto los pájaros volar, hemos inventado los aviones, pero lo que el hombre va a acabar descubriendo en el siglo XXI va a ser su cerebro. Entonces va a ser la primera vez que el hombre entienda de verdad cuáles son sus potencialidades y de verdad que entre en una nueva era de saberse como un ser enormemente inteligente. Si vemos cómo va evolucionando la humanidad, vemos que vamos en esta senda. Es decir, el hombre ha pasado de ser una fuerza de trabajo a ser un gran pilar de inteligencia. Cuando teníamos toda la época terrible, nefasta de la esclavitud, bueno, pues una persona es simplemente una fuerza de trabajo para mover una maquinaria determinada. Cuando empieza la revolución industrial, vemos que el trabajo de cualquier persona en una industria textil es simplemente un trabajo mecánico de mover unos brazos durante quizás 8, 10 o 12 horas, y que al final, cuando avanza la técnica, esto se puede sustituir por otra máquina que hace ese trabajo mecánico. ¿Cuál es la única diferencia del hombre? La inteligencia.
La inteligencia es lo que realmente hace que cada individuo pueda tener una potencialidad enorme. Una cuestión que es bastante sorprendente es ver que cada iris del hombre, 7.500 millones de iris, sobre la Tierra son totalmente diferentes. Bueno, eso no tiene ni color con lo que son los 7.500 millones de cerebros. Entonces estamos entrando en la era de descubrir que la capacidad de poner a cada ser como un pilar de energía inteligente es lo que va a transformar el hombre. La otra anécdota que es sorprendente y que va en favor de todo el derecho aeronáutico y espacial es cuando le preguntaron a Stephen Hawking cuál pensaba que era el futuro de la humanidad y cuál creía él que era el rol del hombre en toda esta inmensidad del universo. Y él dijo, bueno, yo creo que al final cada parte de la naturaleza tiene un rol respecto a las otras partes y yo creo que nosotros vamos a ser las abejas polinizadoras, o una de las abejas polinizadoras de conocimiento en el universo. Con esto, él estaba llevando la historia de la humanidad totalmente al espacio. Por tanto, ¿qué tenemos? Tenemos que estamos entrando en un siglo XXI marcado por dos pautas para mí principales. Una, la evolución acelerada hacia la inteligencia y todo lo que son los productos de inteligencia. Y dos, lo que va a ser la transformación de la movilidad. Yo creo que esa movilidad va a ser totalmente aérea y no hemos tomado suficiente conciencia del valor de la movilidad aérea. Primero, porque el impacto sobre, digamos, la transformación de la naturaleza es infinitamente menor. Si pensamos un poco lo que ha sido la evolución del coche, hace solo 110 años, porque los primeros coches en producción masiva datan del 1913, aunque el primer coche a motor ya plenamente en funcionamiento es del 1888, la producción masiva de coches es el 1913. Estamos en el 2021, han pasado solamente 107 años, y en 107 años hemos tenido de no tener coches a tener 2.5 billones de coches en circulación en el mismo momento. De no tener kilómetros de autopista a tener millones de kilómetros de autopista. Por lo tanto, hemos hecho una transformación impresionante con esa movilidad, pero con un impacto sobre el espacio físico enorme. Imaginemos lo que es construir una carretera, una autopista, por lo tanto es pues todos unos procesos importantes de espacio público, sobre esos espacios que a veces son privados, nivelar los terrenos, mantenerlo, los trenes son vías que dividen profundamente el territorio. Bueno, el futuro aéreo es un futuro totalmente libre para la humanidad, por tanto, porque no necesita de corredores pequeños, sino que tiene un espacio enorme, por tanto, toda la idea actual de las concentraciones absolutamente desaparecería, y el impacto sobre la naturaleza es muy bajo. En cuanto consigamos toda la evolución de los combustibles que los técnicos me dicen, y yo me tengo que fiar de ellos porque no tengo el criterio para saber hasta qué punto irá esa velocidad, no, pero me dicen que en 20-25 años la energía solar y el hidrógeno será totalmente la energía de los aparatos aéreos, implicaría que no tendría impacto en tema energético sobre la naturaleza, ¿no? Por tanto, ese es un tema para mí capital, cómo va a evolucionar la movilidad aérea. Y eso está ligado con la transformación de la era de la inteligencia. ¿Por qué? Porque si vemos en la naturaleza cómo se comportan los animales en movilidad, vemos que quizás los que tienen mayor seguridad son los pájaros. Cuando nosotros ponemos a correr quizás 10.000 caballos al mismo tiempo por un espacio bastante lineal, vemos atropellos, vemos accidentes. Cuando vemos evolucionar los 5 millones de estorninos, nunca contemplamos ningún tipo de accidente, ¿no? Por lo tanto, en la naturaleza nos está demostrando que la movilidad aérea puede ser la movilidad más segura. Pero claro, es una movilidad que va a ser muy diferente de la que tenemos ahora, que está un poco, digamos, con corredores, teleguiadas desde el espacio terrestre. No, todo esto va a entrar la inteligencia artificial para que esos vehículos futuramente individuales puedan moverse con total seguridad. Ese va a ser, a mi modo de ver, la gran transformación.
que luego tocaré, como me parece a mí, que el elemento capital y el elemento más difícil será la regulación, y que por lo tanto este instituto tiene un rol capital de cómo organizar ese gran juego que la técnica va a hacer posible. Pero yendo sobre los hechos básicos, esa revolución tecnológica, hemos de pensar que esa combinación de la evolución de la inteligencia, llevándonos a todo el nuevo espacio de la inteligencia artificial y que va a impactar sobre la movilidad, va a cambiar por completo la manera de vivir de la humanidad en el planeta. ¿Por qué? Porque la revolución de las comunicaciones con la transformación del conocimiento, es decir, que hoy en día cualquier persona en cualquier parte del mundo, una vez que todo el planeta esté cubierto con satélites y por lo tanto toda la transmisión de datos pueda llegar a cualquier parte del planeta inmediatamente, el pilar conocimiento lo tendrá asegurado. Tendrá lo que ha hecho la humanidad siempre, que es moverse hacia donde está el conocimiento y hacer la migración del campo hacia las ciudades, de las ciudades más medianas a las ciudades donde había más saber. Esto ya no va a ser necesario porque el conocimiento se va a estar produciendo tipo casi blockchain, de manera casi descentralizada y continua en todas las partes del planeta y llegando a todas las partes del planeta. Eso por una parte. Pero en segundo, cuando consigamos una movilidad aérea individual perfecta, vamos a tener que el asentamiento de la humanidad sobre el planeta va a cambiar completamente. Va a empezar un nuevo urbanismo. Todos estos grandes espacios que tenemos vacíos, desérticos, va a tener una configuración totalmente diferente. La piel del planeta cambiará profundamente en el siglo XXI por la conjugación de dos factores claves. Cómo el conocimiento se está produciendo en todo el planeta al mismo tiempo y llegando a todo el planeta, y cómo estés donde estés, la movilidad va a ser enormemente fácil, porque ya no se van a necesitar despegues con líneas para despegue, sino que va a ser totalmente de aterrizajes y despegues en vertical y de aparatos absolutamente individuales. Yo he estado 7 años en el Consejo Internacional de Abertis y hablando con el presidente y el futuro del coche sin conductor, me decía él siempre, bueno, esto en verdad es el paso previo para el avión sin conductor. Es decir, cuando una persona acepta meterse en un coche que no tiene conductor, e ir a algo mucho más complejo, que es pasar al borde de un precipicio, de estar en una autopista cargada, de pasar de carril a carril y así hacer 150 kilómetros, bueno, es el paso previo que una vez que has aceptado esto, puedes aceptar meterte en un vehículo aéreo sin conductor y totalmente automatizado. Y esto puede parecer bastante ciencia ficción, pero yo creo que es mucho más cercano de lo que nosotros creemos. Y que el elemento más difícil será cómo se regula esa nueva situación. Y ahí hay un rol de anticipación muy importante. Volviendo más al momento actual, yo creo que es un momento capital para que esta pandemia la utilicemos en favor de impulsar la aviación. A mí me ha impresionado mucho cómo la aviación ha estado, digamos, muy afectada, cuando en verdad, a mi modo de ver, era el único transporte que podía presentar a la población el ser un transporte seguro. ¿Por qué? Pues, bueno, simplemente porque tiene los espacios para hacerlo. Normalmente, uno tiene que saber si la gente está segura o no segura. Uno de los dramas que hemos tenido siempre en esta pandemia es que no se han utilizado, a mi modo de ver, suficientemente los elementos de detección, ¿no? Hemos tenido la suerte que los tenemos, los elementos de detección, respecto a otras pandemias, pero no se acaban de utilizar bien. Pero teniéndolos, el tren o el transporte terrestre no los podría utilizar. ¿Por qué? Porque se absolutamente colapsaría. Todas las estaciones ferroviarias tienen espacios pequeños, están en el centro de las ciudades y no se puede ampliar más. Por lo tanto, sería imposible pensar en sistemas de testeados fáciles, de antígenos, rápidos, en las estaciones de trenes o las estaciones de autobuses.
En cambio, los aeropuertos todos las tienen. Tienen unos espacios que simplemente reacondicionar, como reacondicionamos pues, los duty free respecto a las zonas de seguridad y tal. Pero, así como los aeropuertos no tenían zonas de control de seguridad antes de los grandes atentados, y por lo tanto era más cómodo subirte al avión en 1950 que en 1980, pero el desarrollo de los atentados llevó al desarrollo de las zonas de control de seguridad. Esta pandemia, a mi modo de ver, y yo creo que la aviación todavía está a tiempo, si reaccionase rápidamente en convertir los aeropuertos en dos zonas, la zona temporal de control de la seguridad sanitaria y la zona de control de seguridad física, podríamos dar un gran salto. Un gran salto porque los otros medios de transporte no lo podían hacer. Para nosotros es inimaginable hacer en la Gare de l'Est, en París, o aquí en Atocha, unos controles de antígenos inmediatos a la población que va a subir al TGV para irse a Lyon o al AVE para irse a Sevilla. Sería un colapso absoluto. No pueden, o sea, físicamente no se puede hacer. Todos los aeropuertos lo permiten hacer. Es sorprendente que las compañías aéreas han ido reaccionando de manera individualizada, cuando en verdad yo creo la clave es reorganizar los aeropuertos, porque eso tendría un doble impacto. Doble impacto sobre la tripulación, que se le podría asegurar que su trabajo no corre riesgo, y un impacto importante sobre la población viajera, diciéndole, usted en este mismo momento de subirse al avión está siendo considerado una persona sana, por lo tanto no contagiando, por lo tanto puede funcionar. A mí me parece que esto era importante para darle un impulso a mostrar que el avión es el medio de movilidad del futuro. Este para mí es un tema clave, cómo la movilidad en el futuro será aérea, porque podrá tener todos los elementos de seguridad, podrá tener todos los elementos de respeto al medio ambiente y no tendrá impacto sobre los territorios, ¿no? Por tanto, esto para mí es un tema capital y me gustaría que pensáramos que no es un futuro tan lejano ni tan inimaginable, ¿no? Porque, como decía, hace solo 120 años no existía ningún coche rodando sobre este planeta y por tanto no tenemos que descartar que dentro de 60, 50, 60 años lo que tenemos son no 2.5 billones de coches circulando al mismo tiempo sobre el planeta, sino 3 o 4 billones de drones individuales, de aviones individuales movilizados sobre el planeta. Ese es el futuro que viene, el futuro que no está, a mi modo de ver, todavía regulado, a la excepción de los pequeños intentos que ha hecho la Unión Europea y que va a ser capital, ¿no? Como yo les decía, el tema de la técnica es el tema que cambia la situación de las cosas, pero evidentemente la clave es también cómo se regulan. A mí me impactó mucho una vez que estaba en una conferencia en San Petersburgo y participaba James Galbraith, el hijo de John Kenneth Galbraith, y que le preguntaron, porque él es uno de los sociólogos y economistas más importantes de Estados Unidos, y le preguntaron, bueno, ¿cómo ve usted el desarrollo? ¿Cuál es la clave del desarrollo? Y él dijo, la clave del desarrollo, a mi modo de ver, no es el dinero, no es la educación, todo esto es muy importante, pero no es ni el dinero, ni la educación, ni tampoco en sí a veces las actitudes. La clave está en cómo se organizan las reglas del juego, cómo es la arquitectura que permita que determinadas dinámicas se desarrollen, ¿no? Bueno, pues esta va a ser, a mi modo de ver, la capital, ¿no? Cómo nos anticipamos a tener las reglas, la regulación jurídica que va a permitir que todo este nuevo mundo que nos va a traer la ciencia va a poder existir. Porque evidentemente va a ser muy novedoso, van a ser aeronaves manejadas en sí totalmente por inteligencia artificial, puede tener evidentemente los impactos sobre la gente que está en la superficie terrestre, no en el espacio, y por tanto es todo un terreno nuevo que viene.
La aviación, evidentemente, desde sus orígenes en su regulación en la Convención de París de 1919 y luego la de Chicago de 1944, ha sido bastante pionera en saber regular pues toda esa complejidad de unas aeronaves que pasan por espacios soberanos de los estados. Y eso ha permitido todo este gran desarrollo del tráfico aéreo. Pero claro, ahora nos viene una nueva revolución. Nos viene una revolución que es unos nuevos aparatos aéreos totalmente individuales, que no pueden estar limitados por esa manera un poco inicial del tráfico aéreo desde el espacio terrestre, sino que querrán tener totalmente la autonomía para poder despegar, aterrizar y ni siquiera comunicar ni dónde se va ni dónde se viene. Es toda una revolución que viene de la movilidad de la humanidad. Y a mí me parece que Iberoamérica, que tiene la gran virtud de ser un espacio en que la mayoría de las poblaciones son enormemente jóvenes, que por otra parte son territorios con grandes distancias donde lo que hemos hecho aquí en Europa, digamos, de esta movilidad por carretera o por tren era relativamente factible, es mucho más complejo en el gran continente de América Latina, tienen en ese desarrollo de la movilidad aérea su futuro. Esto va a ser, a mi modo de ver, lo capital. Iberoamérica tiene el futuro en la innovación, no en copiar el desarrollo de los otros. Y por lo tanto, ese mundo, ya no de lenguaje compartido, sino de conocimientos compartidos, de educación semejante, con poblaciones con buenos niveles de renta, con muy buenos niveles educativos, con muy buenos niveles técnicos, tiene que estar visualizando el gran cambio que viene. El gran cambio que viene, que está basado sobre la inteligencia artificial como instrumento operador de las nuevas piezas de movilidad individual y repensando cómo en esos espacios compartidos entre los estados se permite esa nueva movilidad de la humanidad. El segundo tema que ustedes tienen, que es el espacio, bueno, pues la verdad es un tema capital. ¿En qué tema capital? Porque explica también las dinámicas de confrontación que existen en el planeta Tierra, ¿no? Me impresionó mucho que uno de los elementos capitales que yo viví fue la negativa de los delegados americanos de aceptar, digamos, una propuesta china de totalmente desarme en el espacio, hace 15 años, en el sentido que de alguna manera las autoridades chinas venían a decir: reconocemos que el ejército americano es el ejército más importante que existe sobre el planeta Tierra, pero no queremos que la exploración del espacio lleve a tener un espacio también bajo el dominio de una determinada, digamos, potencia terrestre. Por lo tanto, queremos ir a un espacio totalmente desmilitarizado y a un espacio totalmente pacífico. La verdad es que en aquel momento, 2005, que esto ocurría, los americanos vinieron a decir: nosotros no queremos entrar en ninguna carrera armamentística en el espacio, pero no queremos tampoco estar comprometidos por nada, ¿no? Y eso es lo que llevó, en definitiva, a los chinos a empezar todo su programa de armamento y todo basado en el espacio, ¿no? Entonces vemos que el gasto militar chino pasó de una cifra muy baja, unos 20 millones de euros hace 25 años, a tener actualmente 200.000 millones de euros anuales, ¿no? El presupuesto americano son 650.000, ¿no? Pero es en esa carrera, en cómo se regula el futuro en el espacio, lo que explica un poco también lo que está ocurriendo hoy en el planeta Tierra en cuanto a las inversiones en tema militar. Por tanto, decirles que en cómo se regulan las cosas radica el potencial de desarrollo y radica también el potencial de la paz.
y que entiendo que en este espacio joven, que es el espacio compartido entre las naciones de América Latina y las naciones de la península ibérica, Portugal, España y Andorra, hemos de trabajar para adelantarnos al menos en lo que será el futuro de nuestras sociedades, en haber elaborado un cuadro completo de cómo puede el derecho regular esta movilidad de la ciudadanía en la revolución de la movilidad aérea que nos aguarda. Muchas gracias. Antonio, te vamos a hacer desde el Instituto también la placa de agradecimiento a tu participación en estas jornadas. Muchas gracias. Muchas gracias.